Hola, en este vídeo voy a resolver la actividad 2 y 3 de la tarea 5. En la actividad 2 nos dan una función lineal y nos piden en primer lugar que calculemos su inversa. Os recuerdo que en general para calcular la inversa de una función seguimos una serie de pasos fijos. En primer lugar ponemos la función en la forma y igual a función de x. En segundo lugar, intercambiamos el papel que desempeña x e y en esta expresión, es decir, donde hay y pongo x y viceversa. Por lo tanto, quedaría x igual a 3y menos 2. Y a continuación, en esta igualdad, en esta ecuación, hay que despejar la y como función de x. Para eso, precisamente, lo que hacemos es resolver la ecuación utilizando operaciones que sean una inversa de la otra, que es como se resuelven siempre las ecuaciones. Es decir, recordar que lo inverso de sumar es restar y viceversa, que lo inverso de multiplicar es dividir y viceversa, y que lo inverso de elevar una potencia es extraer la raíz de ese mismo índice. También se verá a continuación en el otro punto de la otra tarea que lo inverso de la exponencial es el logaritmo, que también se puede utilizar para la obtención de funciones inversas. Bien, en este caso es muy sencillo porque basta con pasar el 2 sumando, que ahí está restando, y por último despejarla ahí pasando el 3 dividiendo, de manera que tendríamos igual a x más 2 dividido entre 3. De esta manera, la expresión de la función inversa será justamente esta que tenemos aquí, x más 2 dividido entre 3. El siguiente apartado nos pide comprobar que efectivamente estas dos funciones son inversas. Os recuerdo que la forma de comprobar que las funciones son inversas es viendo que la composición de esas dos funciones en cualquiera de los dos sentidos posibles conduce a la identidad, es decir, que cuando la aplicamos sobre un número x termina devolviendo ese mismo número x. Para eso, como digo, son dos las comprobaciones, porque son dos los sentidos en los que podemos hacer la composición. Por ejemplo, podemos comprobar que f compuesta con la inversa de f aplicado a un número x termine devolviendo x. ¿Qué hacemos para esto? Pues primero aplicamos f a x y luego a ese número le aplicamos la inversa de f. Aquí ahora ya es un simple ejercicio de composición y sustituyendo f en x es 3x menos 2 y a este número es al que le aplicamos la inversa de f. ¿Y ahora cómo hacemos esto? ¿Qué hace f inversa con un número? Le suma 2 y lo divide entre 3. Pues aquí hacemos igual. Le sumamos 2 y lo dividimos todo entre 3. Es decir, 3x menos 2, le sumamos 2 y al resultado de todo lo dividimos entre 3. Si ahora simplificamos, 2 con menos 2 quedaría 3x dividido entre 3, que se puede también simplificar y queda x. Luego la primera comprobación funciona. La composición en este sentido sobre un número x termina devolviendo el mismo número x. Vamos a verlo en sentido contrario, es decir, ahora actuará en primer lugar la inversa, luego actuará la función y vamos a ver qué ocurre cuando trabaja sobre un número cualquiera x. Ahora primero trabaja f-1 y sobre ese número trabajará en segundo lugar f. Bien, ¿qué hace f-1 con un número? Le suma 2 y lo divide entre 3. Suma 2 y lo divide entre 3. Y a ese número es al que le aplicamos la función f. ¿Y qué hace la función f con un número? Lo multiplica por 3 y le resta 2. Pues si este número lo multiplicamos por 3 y le restamos 2, fijaos, este 3 simplifica con este 3, quedaría x más 2 menos 2, este 2 simplifica con este 2
y termina quedando x. Luego, de nuevo, la composición en este sentido también sobre un número x termina devolviendo el mismo número x. Por lo tanto, ya hemos comprobado que estas dos funciones efectivamente son funciones inversas. El último apartado nos pide que representemos sobre unos mismos ejes las dos funciones y que veamos qué relación tienen. Este tipo de ejercicio es muy cómodo para una prueba, para un examen, porque sabemos de antemano el resultado. Si hemos estudiado la teoría, sabemos que las gráficas de dos funciones inversas son simétricas la una respecto a la otra en relación a la bisectriz del primer y el tercer cuadrante, es decir, la recta de ecuación igual a x. Entonces vamos a representar estas dos funciones. Fijaos que las dos son de tipo lineal, por lo tanto, si buscamos dos puntos ya tenemos la función, la gráfica de la función. En este caso, por ejemplo, 0 menos 2, porque menos 2 es la ordenada en el origen, y por ejemplo, cuando la x valga 2, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Bien. Y aquí, pues por ejemplo, si la x vale menos 2, pues menos 2 más 2, 0, entre 3, 0. Y por ejemplo, cuando la x valga 4, 4 y 2, 6, entre 3, 2. Me traigo esos puntos sobre unos mismos ejes y vamos a ver. 0 menos 2, 2, 4, luego la primera recta parece que va a ser algo tal que así. Esta sería igual a 3x menos 2. La segunda, menos 2, 0 y 4, 2. Tened en cuenta que esto siempre es una representación aproximada, pero bueno, se trata de comprobar. Esta sería igual a x más 2 dividido entre 3. Fijaos que si sobre este dibujo, que está un poco regular, trazo esa recta que es la ecuación igual a x, se observa que hay una simetría. Si reflejo esta recta, obtengo esta y viceversa. Bien, y voy a resolver el último ejercicio, la actividad número 3. En esa actividad simplemente nos piden calcular, sin más comprobaciones, sin más nada, nos piden calcular la inversa de esta función. Pues simplemente seguir los pasos que hemos dado. He puesto esta actividad para que practiquéis. Primer paso, pongo y en función de x. Segundo paso, cambio los papeles de x e y. Y ahora, aquí tengo que ingeniármelas para despejar la y en función de x. La clave, como he dicho en el ejercicio anterior, está en usar operaciones que sean inversas las unas de las otras. Fijaos, si tengo que despejar la y la y está, junto con otras expresiones, con otros números, bajo un signo de una raíz, pues lo inverso será elevar, en este caso al cuadrado, que es el índice de esta raíz. Si yo elevo los dos miembros al cuadrado, tendré x al cuadrado igual a 2y más 1. Ahora ya es muy fácil despejar, paso el 1 restando. Y por último, despejo la y pasando el 2 dividiendo. Por lo tanto, deduzco que la función inversa de f es la que tiene por expresión x cuadrado menos 1 dividido entre 2.